ahora Facebook Live en este YouTube Live que estamos haciendo hoy con nuestra invitada especial, Natica Pinilla, quien es una de nuestras seguidoras y que tiene un tema muy importante hoy para compartir. Entonces, Natica, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por habernos hecho la invitación y nos gustaría que conversáramos un poco de qué es lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces y demás. Listo, súper. Hola William y hola a todos. Mi nombre es Natalie Pinilla, mi marca es Soy Natica Pinilla, así que bueno, les hablo un poco sobre mí, soy ingeniera industrial, ahorita me dedico a mi marca personal y dentro de ella a la consultoría para ayudar a las empresas a ser más productivas a través de 3 pilares: la optimización de procesos, el buen liderazgo y la planeación estratégica. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco sobre esa productividad y reducción de costos también dentro de los centros de distribución principalmente. Entonces, pues comencemos a hablar un poquito sobre eso. Muy bien, qué bueno, porque precisamente en estos días he estado trabajando con una empresa que tiene un centro de distribución y está en ese proceso de cómo optimizar, cómo poder obtener mejores beneficios y especialmente lograr una buena competitividad. Entonces, Natica, como quiera, arrancamos, mira a ver cómo es el proceso que tiene preparado, cómo le gustaría que hiciéramos este Facebook Live. Listo, por ahí tú tienes una presentación con unos puntos que están muy interesantes para tratar en el tema de hoy, entonces si te queda bien, podrías de pronto compartir la pantalla. Ya listo, ya lo miramos, entonces vamos a compartir pantalla y vamos entonces a mirar. Vamos a hablar entonces de lo que es el tema de la productividad sin límites con estrategias efectivas en los centros de distribución. Y los 3 puntos, digamos, grandes que tenemos previsto conversar serían mejora de procesos en los centros de distribución, automatización y tecnología en los centros de distribución, gestión de personal y capacitación en los 6. Entonces, bueno, dentro de la mejora de los procesos de distribución hay varias partes importantes, pero una de ellas es el análisis de la optimización del sitio de trabajo, cómo está optimizado ese centro de distribución, si realmente los espacios son adecuados tanto para almacenar la mercancía como para que el trabajador pueda realizar sus labores dentro del almacén de una forma apropiada. Entonces, también, pues tener en cuenta ahí los flujos de trabajo que no vayan a estar, digamos que encontrados los procesos, sino que sea un flujo de trabajo fluido, valga la redundancia, que no tengamos que retroceder ningún proceso. Y dentro de eso, también, pues viene la parte de organización y de optimización de ese sitio de trabajo. ¿Tú acá qué aportas, digamos, en este punto? ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? sí, definitivamente la importancia de los procesos organizados son muy importantes en estos centros de distribución. Recordemos que los centros de distribución son las áreas que hoy tienen las empresas de almacenamiento, packing, conocido como picking, packing y todo lo demás, incluso cómo organizar el transporte. Entonces, aquí se ha visto, y uno de los problemas que tenemos en los centros de distribución es que han mejorado, digamos, muchísimo la infraestructura de almacenamiento, porque ya en algunas empresas tienen almacenamiento en estantería pesada de 10, 12, 15, 18 metros de altura, que eso es muy bueno porque se están optimizando los espacios. Y también tienen áreas muy bien diseñadas y todo lo demás. Pero hay una debilidad muy fuerte que es en el manejo del picking. Recordemos que el picking es cómo hacer toda la operación en los diferentes sectores del centro de distribución donde están las mercancías para luego llevarla a un centro o a un sitio especial de empaque para embalaje y luego ya ponerla en manos de los transportadores. Entonces, en estos procesos son muy importantes que tengamos en cuenta que los productos de alta rotación y de altos volúmenes deben estar más cerca a la área de empaque o en el área del transporte. Entonces, ahí se ven algunos casos en que esas mercancías de alto volumen están atrás. Incluso hicimos un estudio en un almacén y vimos que las personas fácilmente están recorriendo en el día entre 28 y 32 kilómetros. Eso es mucho, donde la gente está en ida y venir
para poder trasladarse de un lugar a otro y muchas veces para ir a traer los productos, a traer las mercancías hacia el centro de empaque. Entonces, ahí es un aspecto importante que debemos tener en cuenta de cómo mejorar los procesos, cómo mejorar las ubicaciones, a pesar de que se tengan máquinas transportadoras o montacargas que permiten trasladar las mercancías pesadas o los volúmenes de una área a la otra, es importante los procesos. Lo otro también que es muy importante es mirar cómo nos podemos apoyar en la tecnología. La tecnología para los centros de distribución ha mejorado muchísimo, tenemos muchos equipos, ya tenemos hoy la robótica en manos de los centros de distribución, tenemos los carros autónomos, que son carros también pequeños que permiten incluso los desplazamientos de un sitio a otro en las bodegas sin conductor. Entonces, eso también está facilitando mucho, aunque en nuestro medio todavía no hay estos carros autónomos o robots, pero sí es una oportunidad que se pueda tener para mejorar. Entonces, en especial es tener muy claro esos procesos, la automatización de la información, también es muy importante. Hoy ya tenemos pues todos los equipos que nos permiten llevarlos a la mano, hay como un comando de voz, entonces yo le puedo dar la orden con comando de voz, el código o el equipo me da a mí el número del código que necesitamos o el siguiente que voy a ir a recoger y me puede dar la ubicación georreferenciada. Entonces en esto ha avanzado muchísimo y es importante que tengamos en cuenta cómo también estos procesos lentamente, de acuerdo a la capacidad de inversión de la empresa, lo puede hacer. Súper, sí. Además, tú mencionabas algo muy importante y es el tema de que muchas veces los productos de alta rotación se dejan demasiado lejos. Entonces, en este caso, podemos implementar temas o medidas a partir del just in time o incluso de sistemas de inventarios ABC para saber cuál es la rotación que tenemos y así poder también adecuar esas instalaciones. Mencionabas también temas de maquinaria, de también dentro del segundo automatización y tecnología, que además de eso muchas veces esos procesos son demorados porque no hay un orden, digamos que estratégico en la parte de etiquetado. Muchas veces ese sistema de etiquetado no es lo suficientemente bueno y entonces no se puede llevar un registro y un control de cómo va el proceso de ese producto, de en qué fase o en qué parte está. Y eso también retrasa los procesos y aquí también hay que ver, tú mencionabas también una parte del estudio de los tiempos, entonces hay que ver cuál es ese tiempo que se está tardando la persona en ir y venir, en empacar, en etiquetar, en cuánto se demora el producto desde que llega al almacén, todo el proceso que se hace en el almacén hasta que sale al cliente y eso cómo se mide a partir pues de indicadores de rendimiento o pues los que sean necesarios según el caso, porque también todas estas cosas son aplicables según el tipo de empresa y según lo que requiera cada una de las empresas. Entonces, creo que también es importante tener esta parte. Tú mencionabas también el picking, que se puede hacer también muchas veces de manera automatizada, pues porque algunos pedidos podrían ser muy similares en el caso de algunas empresas en las que se hacen combos, digamos, y esos combos siempre son iguales. Por ejemplo, las gaseosas, cuando vienen ciertas referencias de gaseosas en determinado paquete o promoción, entonces ese tipo de cosas también se podrían, digamos que automatizar y controlar y regular también de una mejor manera para pues aumentar la productividad y pues así reducir también los costos, más que todo en esos tiempos que se ven perdidos durante los procesos. Muy bien. Sí, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta e incluso aquí es también cómo nosotros nos podemos conectar con la cadena de abastecimiento, porque en la cadena de abastecimiento no podemos olvidar que si nosotros podemos ayudar a que los proveedores se puedan organizar o cómo organizamos nosotros los proveedores de acuerdo a nuestra necesidad, el proveedor nos podría ayudar a que los productos queden en las presentaciones, en los tamaños, en las cantidades que nosotros requerimos para que la operación del picking sea menor e incluso no haya necesidad de operación de packing o embalaje, porque a veces, entonces, si vienen de 18 unidades
pero yo las vendo por 12 unidades, entonces tengo que hacer una actividad manual. Entonces eso también es muy importante en la coordinación y el estudio con los proveedores. Yo siempre he recomendado que debemos tener en cuenta ese famoso 80-20, la ley de Pareto, cuáles son los pocos proveedores que me hacen el 80% de la operación en un centro de distribución. Normalmente son pocos los proveedores que hacen los grandes volúmenes. Entonces, con esos proveedores que hacen los grandes volúmenes, de la misma manera también estudiarle cuáles son los 80% de los productos o los pocos productos que me hacen el 80% de sus compras. Y de la misma manera, mirar cuáles son esos pocos productos que yo puedo tener en las presentaciones que yo necesito, porque muchas veces podemos coordinar con nuestros proveedores para que el embalaje sea unificado o nosotros vendamos el embalaje que tiene el proveedor. Entonces eso nos ayuda a facilitar las operaciones y muchas veces en los centros de distribución lo que hace daño es esa manipulación de productos para poderlos ajustar a las necesidades de nuestros clientes cuando no hemos coordinado con nuestros proveedores cómo hacerlo. Súper importante lo que mencionas ahí de los proveedores, porque muchas veces, y más que todo con esto del tema de emprendimientos, entonces ahí existe la falsa creencia de que me quedo con los 3 primeros proveedores que encontré y se acabó, sino que hay que seguir en constante búsqueda de unos proveedores que nos brinden mejores condiciones, mejor calidad, también que nos brinden mejores tiempos de entrega y de respuesta, y así también se va a venir beneficiando todo el resto del proceso. Porque si nos quedamos con los primeros que encontramos, muy difícilmente vamos a poder tal vez optimizar el proceso ahí para adelante. Entonces, eso es muy importante y además de eso también nos lleva un poco a la parte de gestión de personal que también como asimismo como los proveedores, se llega a hablar de unos acuerdos en la gestión del personal, también vienen, digamos que relacionados algunos acuerdos que se hacen con las personas, de cómo se capacita ese personal, de cómo se le dan las instrucciones, no que solamente le digo, este es el paso a paso y mire cómo se defiende, sino que realmente haya también un acompañamiento para que el trabajador pueda hacer su labor de mejor manera. Entonces, básicamente, esa parte siento que es muy importante. También temas de reconocimiento, muchas veces en las empresas como que no les importa a la gente, entonces solamente haga lo que tiene que hacer y no les importa ni cómo ni cuándo, pero hágalo y a la final tampoco hay de cierta manera un reconocimiento y eso también son como pequeños incentivos que pueden ayudar a mejorar ese rendimiento dentro de su área, dentro de su labor y tener en cuenta que gestionar personal no es solamente cómo se mueve la empresa, sino que muchas veces hay factores externos en la familia o en su vida personal que también pueden afectar dentro de la empresa y dentro del desarrollo de su labor. Entonces también muy importante tener en cuenta esto que forma parte del liderazgo y que realmente muchas veces es muy descuidado. Sí, yo creo que en el tema de personal también hay una variable muy importante, es que en los centros de distribución normalmente las actividades son físicamente agotadoras. Y primero la jornada, en algunos centros de distribución, las jornadas son 24 horas, entonces necesitan tener 3 turnos de 8 horas o 2 turnos, entonces a veces tienen 2 turnos de 12 horas y esas 12 horas se vuelven permanentes en las temporadas, entonces las personas se agotan físicamente. Hemos hecho algunos estudios y hemos visto que en algunas empresas la rotación de personal puede llegar fácilmente entre el 30 y el 50%. La gente rota mucho y gente con unas 2 semanas. Y desafortunadamente los jóvenes de hoy ya no están muy preparados físicamente y mentalmente para hacer esas jornadas de 12 horas o esos trabajos físicos pesados. Entonces, ese es otro problema también que se tiene en los centros de distribución, que se vuelve costoso la operación por la capacitación del personal. Y lo otro también que tenemos que ayudarle mucho al personal es en capacitarlos, en ayudarles en el proceso de inducción para que tengan los conocimientos, tengan la estructura mental clara de cuáles son las actividades y físicamente tengan también la capacidad de aguantar, entre comillas. Lo otro también es que hay que hacer un plan de incentivos, no solamente económicos, sino hoy por hoy muchas veces hemos visto que los jóvenes de hoy en algunos casos no requieren que el pago sea más alto en dinero en efectivo, sino en algunos motivadores, entonces que tengan unos días de descanso
que tengan una oportunidad de compartir en familia, que tengan unas oportunidades que los integre un poco más a la misma empresa, que tengan la oportunidad también de crecer. Entonces, todo esto tiene que ver también con lo que está pasando con los jóvenes, que los jóvenes de hoy están viendo la vida un poco diferente, es el mismo medio en que estaban inversos e inmersos con el tema de Internet y todo esto, están aprendiendo nuevas metodologías, nuevas tecnologías y que las pueden aplicar y que en menos tiempo posiblemente económicamente sea mucho más rentable. Entonces, todo esto son factores que poco a poco van sumando y que hacen que sea mucho más difícil y que el personal necesitamos motivarlo para que la rotación baje, para que sean mucho más efectivos y la productividad al final de la empresa sea la mejor. Sí, claro, y tú mencionabas también algo del agotamiento físico. Entonces, teniendo en cuenta que parece que se nos cayó en Nati la información, entonces vamos a continuar y comentábamos que la importancia de cómo lograr con el personal un buen manejo de la estabilidad. Entonces, aquí tenemos un centro de distribución local muy bien estructurado, muy bien organizado y con sus puertas de embarque que permite el ingreso y la salida oportuna al mismo tiempo. Entonces, todo eso va de la mano de optimizar el almacenamiento, de optimizar los espacios, de lograr que esos espacios sean cada vez mejores y en especial que permita la movilidad interna en los pasillos del centro de distribución. Estos eran los temas que teníamos previsto conversar con ustedes en el día de hoy. Ahí estaremos con Natica conversando y mirando, que parece que tuvo problemas. Natica tuvo problemas con su conexión, pero bueno, ya está de nuevo acá. Entonces, sí, ¿me oye? Sí, aló. Problema. Bueno, sí que parece problemas técnicos, pero bueno, aquí lo estábamos solucionando y yo estaba como redondeando lo que veníamos hablando con esta imagen de un centro de distribución local, la importancia de la infraestructura que se tiene, la tecnología, las máquinas, la facilidad de desplazamiento de las personas y los controles que son muy importantes. Entonces, ya como para ir cerrando y terminando, Nati, ¿qué nos queda de la conversación del día de hoy? Sí, súper bien, ¿no? Esto es una mejora continua, ya vamos sabiendo las de distribución en cualquier área de la empresa, ¿no? Entonces hay que mantenerse más bien es en esa mejora, mantenernos bien son las áreas, esas es el proceso que nos impiden avanzarnos, poder mejor, no, como que sienten que todo está bien, y entonces como sienten que todo está bien, piensan que no hay que mejorar, y ahí es cuando se estancan, y a veces nos pasa también como personas, ¿no? Y lo otro es que no se hace un buen estudio de cuál es la parte del proceso que se ve de por sí ya está bien, aunque no es perfecto, se centran ahí y no se dan cuenta que el cuello de botella es descuidado de sí, tampoco va a aumentar pues la productividad del. Muy bien, Natica, muchísimas gracias por tu tiempo, por la invitación y ahí seguimos conversando. Muchísimas gracias. Adiós, adiós a todos. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos próximamente. Chao, chao. Muy bien, chao, chao.